Libros, recuerdos y canciones. Ya comienza Literatura al Margen. Un podcast de la HJCK, dirigido y presentado por Camila Willes. ¿Cómo hablar de un libro que parece que se hospedó permanentemente en mis conversaciones y en mis sueños? No lo sé, pero el sumario de plantas oficiosas de Efrén Giraldo no solo se instaló en mi pensamiento, sino que le dio forma a pensamientos sobre la naturaleza y la belleza que aún yo no tenía resueltos. Este libro, que fue el ganador del Premio de No Ficción de Latinoamérica Independiente, no solo es un recorrido de un árbol que sobrevivió el ataque a Hiroshima y vino a parar a Medellín, sino que también es un manifiesto sobre nuestra relación con las plantas y nuestra incapacidad muchas veces de cuidarlas. Efrén, en este libro y casi que en todo su trabajo poético y académico, nos habla de vegetar, de estar tan quietos donde la vida solamente tenga paso para eso, para vivirla. Bienvenidos. Bueno, Efrén, bienvenido a Literatura al Margen de la HJCK. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo desde acá, desde estos fríos veraniegos de Guarne, Antioquia. Qué rico, está cerquita de mi casa, yo soy rionegrera, entonces Ah, estamos no, ahí pegado. súper, excelente. Efrén, hoy vamos a conversar mucho, creo yo, sobre plantas, sobre vegetación, más allá de tu libro Sumario de Plantas Oficiosas de Luna Libros, pero pues muy basado en este texto. Y quiero primero, pues felicitarte por este libro que yo creo que, bueno, fue el premio de no ficción Latinoamérica Independiente, porque sí creo que abre una conversación que aunque parece muy común en este momento con la ecocrítica y bueno, y como con todos los trabajos que estamos viendo sobre los vegetales y el mundo natural, aquí sí hay una propuesta un poco más honesta frente a lo que el humano ha hecho o no con su relación y el mundo vegetal. Entonces, nada, al principio pues quiero decirte que gracias por escribir este libro. Muchas gracias, excelente, qué bueno. Efren, el inicio del libro a mí me encanta porque dices, como estás hablando de la piña y dices que como llegamos a la piña, como llega la piña al mundo en general, es como la única verdad que importa y es la de la imaginación. Y quiero Sí. que hablemos de eso, de la imaginación para un libro que, si bien puede decirse que es un ensayo poético, tiene mucho de crítica de arte, también mucho de crítica literaria, pero sobre todo o está muy compuesto por la imaginación. La imaginación hoy en día tiene mucho más prestigio del que tuvo hace mucho tiempo. Cuando los ensayos de Montaigne se empezaron a leer, sobre todo en Francia, en el siglo XVII sobre todo, yo creo que lo que más les molestaba a los académicos de Port Royal, del mundo, de los letrados, era ese desborde imaginativo de Montaigne. Montaigne creía mucho en la imaginación. Hay uno de sus ensayos precisamente que se llama así, de la fuerza de la imaginación, y creo que esa primera recepción negativa, porque tuvo recepción negativa, hubo también recepción muy entusiasta, pasa como por esa desconfianza frente a los poderes de la imaginación. Hay una frase de Malebranche que a mí me gusta mucho. Malebranche es uno de los primeros críticos de Montaigne que dice algo así como, imagina muy bien, imagina muy bonito, pero su manera de pensar no es correcta, no es racionalmente correcta. Entonces creo que ahí hay un punto para pensar el asunto. La frase pues de que la verdad nace de la imaginación le da un poco la vuelta a ese asunto que viene desde el pensamiento cartesiano, y es que la imaginación está subordinada a la razón. Y la frase realmente es de una escritora de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, hoy ampliamente leída, Úrsula K. Le Guin, a quien seguramente conoces, y Sí. ella tiene en la mano izquierda La oscuridad, su obra maestra, esa frase. Ahí el narrador dice que desde muy pequeño le enseñaron que la verdad nace de la imaginación.
Entonces sí, yo creo que el ensayo tiene ese componente racional, ese componente de discusión, conceptual, como bien lo dices, pero antes que nada, el ensayo es un ejercicio imaginativo y yo añadiría que emocional, sentimental también. A mí me parece tremendo, sobre todo porque cuando se escribe un ensayo sobre el mundo vegetal, sobre las plantas, también es que habría que echar más mano de la imaginación que del conocimiento concreto que se tiene, porque si bien sabemos las propiedades de algunas plantas y como sus estructuras biológicas, si se puede decir así, no sabemos a ciencia cierta bien qué es una flor, qué es una planta. Uno podría decir, como ya está confirmado, que las flores y ciertos tipos de árboles se comunican entre ellos como en una forma de conversación, pero nada más como el poema que pusiste de Montejo, alcanza uno es a imaginárselo, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos objetos que son como crepusculares, esos objetos como que no se dejan agarrar del todo, a mí me parece que son los que más le gustan al ensayo, ¿sí? Y yo creo que lo interesante de las plantas es lo que tú dices, que todavía tienen una opacidad y eso las hace seres muy potentes, ¿sí? Y yo creo, pues, que finalmente hace parte de su propio programa biológico y evolutivo, quizás que no tengamos completamente las claves de su comportamiento, de su historia, de su destino, porque son seres, digamos, que tienen una trayectoria mucho más larga, llevan mucho tiempo acá, mucho más tiempo que nosotros. Entonces, quizás lo que podamos decir es limitado. Entonces, a mí me gusta mucho la posibilidad que da el ensayo. Eso es probablemente lo que más me interesa ahora, la posibilidad de que el ensayo se pregunte por otras formas de saber, de comprensión que no son humanas. Y yo creo que en ese contexto las plantas, tal vez más que los animales, han venido como a cumplir ese papel de que estamos frente a una alteridad muy radical. O sea, las plantas son vecinas, están muy cerca de nosotros, han sido compañeras de viaje, pero si tú lo piensas bien, las plantas son como la otredad misma, es como lo otro que vive, por definición. Y eso a mí me parece pues como muy especial, ¿no? Sí, sobre todo que me parece que eso como que lo nombras también en el libro como lo oculto a la mirada, porque uno puede ver si bien como la flor, el fruto, que además los humanos hemos como clasificado mucho las plantas según para lo que nos sirve, ¿no? Como que estas son las lindas, entonces estas van a tener mayor protagonismo desde la pintura hasta la poesía, porque pensaba yo cuando te leía y decía, bueno, ¿cuántos poemas se ha escrito a la rosa y tan pocos que se ha escrito al cactus, ¿no? Como que hasta en esa elección estética hemos clasificado a las plantas o al mundo vegetal a nuestro amaño, pero luego se encuentra uno como una poeta como Emily Dickinson, de la que vos pues haces como este capítulo con Niña Poeta, que me encantó ese apelativo, que encuentra en ese no visto incluso una poética, ¿no? Sí, lo que pasa es que las plantas tienen esa doble dimensión, o sea, que yo creo que las plantas son revelación, son forma, de alguna manera son los seres que descubren la sexualidad, es decir, como que definen un poco esa primera idea de la belleza, pero a la vez las plantas también son ocultación, ocultamiento, son secretos, son, digamos, oscuridad, porque no todo lo que ocurre en una planta está a la vista. Mm. Y a mí me da la impresión de que Dickinson desde muy pequeñita entendió esa dialéctica, que es muy importante en su obra poética. Su obra poética está llena de referencias a esa tensión entre lo que es público, lo que es íntimo, lo que se puede decir y lo que no. Y me parece que las plantas encarnan como esa posibilidad de, sí, de aparición en medio del oscuro. Y creo que esa dimensión problemática es la que captan las poetas y los poetas, como Montejo, como Dickinson, como Machado, como William Blake, que no le imponen a la planta o al árbol como categorías humanas. Eso a mí me parece muy interesante y parece que va mucho más allá de darles voz, porque me imagino que prestarles voz a las plantas
como ocurre, no sé, en la vorágine de Rivera que estamos leyendo tanto ahora, también parecería una imposición humana y tal vez las plantas tienen una manera de existir, de estar ahí, que es como muy de ellas también. Este libro fue, pues como que empezó a darse en plena pandemia, Efren, y eso también lo carga de una, como, más allá como de una simbología, siento que tiene como un peso narrativo distinto a si fuera escrito, pues, en este momento, por ejemplo. Y lo que yo creo es que, claro, en ese estado de quietud en el que nos sumergió la pandemia del COVID-19 nos dio tiempo como de mirar otras cosas que estaban quietas como nosotros, quietos aparentemente, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, acá en Bogotá, yo me acuerdo que una noticia me impactó mucho y fue que unos caballos empezaban a correr por la avenida Suba, que es una avenida súper transcurrida acá en Bogotá, y yo veía eso y decía como qué locura, lo que siempre hemos pensado súper contenido y súper como que lo podemos gobernar, termina siendo pues como todo muy frágil y esa observación la haces en un estado de quietud y quisiera que habláramos de eso. Sí, pues digamos, yo me vi en medio de situaciones un poco extrañas, como seguramente nos pasó a muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba leyendo en esa época sobre la velocidad de crecimiento de las plantas, ¿cierto? Entonces ahí, digamos muy claramente, yo tengo ahora dos niños, en esa época tenía un niño pues, que estaba pequeño todavía, y los niños se hacen preguntas de ese tipo. La que yo más recuerdo asociada a eso es como si uno se queda mirando una planta mucho tiempo, la ve moverse o crecer. Y Wow. claro, digamos, uno se siente impulsado a decirle a un niño como, no, es que eso se demora mucho y entonces no, pero es porque está interpuesta la temporalidad productiva del momento en que vivimos, de este capitalismo acelerado donde la lentitud no parece tener un lugar. Y entonces uno se pone a mirar realmente y se pone a leer y sí, digamos, hay unas gramíneas que crecen tan rápidamente que si pues realmente te quedas inmóvil mucho tiempo, algo que cambia ves. Y eso pasa, por ejemplo, con el bambú o con la guadua, con mucha parte del prado, con el maíz. Eso crece tan rápidamente que pues uno es capaz, pues no digamos de ver el crecimiento como se ve en un video acelerado, pero sí ves una modificación. Y eso a mí me parece que es muy especial y yo digamos lo que aprendí es una cosa que yo creo que no es ni siquiera metafórica. O sea, yo creo que las plantas, creo firmemente en eso, yo creo que las plantas son un modelo de cómo estar en el mundo. O sea, las plantas enseñan a esperar, enseñan como a resistir, enseñan a adaptarse. Lo más lindo que tienen es que ellas no habitan el espacio. Ellas no se van a vivir al espacio como nosotros hacemos con una casa o con una finca, un apartamento. Las plantas producen el espacio. Ujú. Y eso es muy especial. Si tú ves, por ejemplo, una palmera, un moriche, por ejemplo, que es el árbol favorito de Rivera en la vorágine, el moriche es capaz de crear como una especie de lugar, ¿cierto? Arriba, en sus cogollos. O sea, hay sustrato. Entonces pueden crecer otras plantas, hay insectos, hay animales. Los seres humanos se pueden subir allá y conseguir cosas. Entonces es muy especial. Las plantas aumentan la vida, o sea, como que crean la vida alrededor y crean el espacio donde ella puede, donde todos podemos prosperar y en ese sentido tienen como una especie de modelo de residir en la tierra que es muy diferente. Y eso a mí me parece sumamente provocador. Pero claro, como lo decís, yo creo que eso no se puede percibir sino en condiciones de extrañamiento. Y Claro. condiciones de extrañamiento, pues la pandemia, evidentemente, donde uno estaba ahí como quieto, como sometido a unas cosas muy terribles y bueno, eso induce la contemplación también, ¿no? Sí, y siento que en ese momento también es como, bueno, fue una contemplación entre comillas muy obligada, pero el libro nunca tiende a a la idea de estoy obligado a estar en casa, entonces por eso estoy escribiendo este libro, ¿sabes? Como que eso es muy importante porque
si bien uno sabe que hay un panorama mundial en ese momento, el libro sí trata de proponer una conversación en el que no se va a aportar, como bien lo dijiste ahorita, unas categorías humanas al mundo natural, y lo que se va a hacer es más bien tratar de relatar cómo para vos ha sido tu propia relación con ese mundo vegetal, desde la parte académica, cómo llega este árbol, además esta historia es bellísima de este árbol de Hiroshima que está en Eafit, y no como que esta sensación de que el tiempo es el mismo en todas partes, pero cosas como los árboles alteran esa idea del espacio-tiempo, ¿no? Crean su propio espacio, y pensar que uno tiene en EAFIT un árbol hermano de un árbol milenario, también como que lo hace repensar el tema del tiempo, ¿no? Sí, yo pues ahora el árbol quedó sembrado muy cerca de la oficina donde yo trabajo. Yo trabajo en el bloque 38 de la universidad, que es uno de los bloques posteriores. Ahí queda hacia la 4 Sur y ese fue el punto en el que se decidió sembrar ese árbol. La editora colombiana de Sumario de Plantas Oficiosas, que es Catalina González, sostiene que ese libro sirvió para algo, porque por fin ese árbol encontró como un lugar apropiado. A mí todo eso me pareció, digamos, por momentos como un poco chistoso, ¿sabes? Porque, porque claro, finalmente una planta no tiene importancia, un árbol no tiene importancia. Y es muy extraño que una señalización literaria o una señalización mediática, porque digamos la noticia del premio y lo primero que se dijo del libro partía de ahí. Esa, Claro. digamos, era como la anécdota de enganche del asunto. Entonces yo creo que en la universidad hubo una preocupación, porque evidentemente pues el árbol estaba allí, pero digamos no contaba con unas condiciones de privilegio. Hoy que discutimos tanto eso, entonces a mí me pareció bastante especial, bastante particular y yo paso por ahí y lo veo y digo, bueno, este árbol va bien, va como creciendo y quiero como pensar que algo tuve que ver en su bienestar. Y sabes que eso no resulta tan descabellado cuando uno lee, por ejemplo, no sé si has leído a David Haskell, No, este biólogo y botánico, tiene un libro precioso que se llama Las canciones de los árboles. Él es un científico y lo que hace es como una especie de diario de campo, de unas mediciones sonoras que hace de los árboles en selvas, en Nueva York, en la Quinta Avenida, en distintos lugares. Y él dice una cosa que es muy interesante. Yo he pensado mucho en eso después de haber escrito este libro, y es que los árboles nos necesitan a nosotros. Uno tiene un poco la idea de que no, y que el destino humano está muy separado del destino vegetal, y que las plantas, cuando ya nosotros no estemos, van a seguir ahí. Pero es probable que no. O sea, no solamente hay plantas que nos han usado para mantenerse, para imponerse, sino que probablemente ese destino humano que se mete como en el destino de los árboles, a mí me gusta pensar como que está dentro de una especie de programa, ¿cierto? De la ujú, misma manera que uno puede ver en los anillos de los árboles la historia, acontecimientos traumáticos, cosas así. Me gusta como pensar la idea de que el árbol lo adivina a uno y que el árbol lo está esperando a uno, probablemente para que uno le ayude a hacer algo que él tiene que hacer. Entonces, creo que eso pues tiene mucho como de literario y de especulativo, pero sí, es muy interesante y yo creo que también lo que pasó con esa anécdota, que no es una anécdota del libro, es una anécdota general, es que probablemente la historia humana se ha inclinado muy poco a entender la historia de los seres vegetales. Imagínate cuántas cosas habrán pasado con el árbol, digamos, que tienes el árbol grande de cierta edad que está cerca de tu casa. Entonces claro, yo creo que ese es un llamado como interesante a preguntarse por eso. Y pues la pregunta es tan elemental como pues que las plantas también tienen historia y también claro. también son narrables. Y entonces yo creo que ahí hay como una posibilidad para la literatura que es muy interesante. Eso me gusta, como esa posibilidad de que la planta es narrable porque también es un agente histórico, es decir, muchas ¿Sí? veces
sabemos lo que pasó en lo que vos decías, como se sabe que pasó esto acá porque estaba ese árbol que solo vive en estas condiciones climáticas, ¿no? Si uno fuera súper estricto como con la palabra. Y ahí en eso yo pensaba en esa parte en la que decías cuando empiezas el libro, y es que está, hay como dos frases que me gustan y que las puse incluso como contrastadas, y es que te interesaba encontrar tu propio lugar en la flora y al mismo tiempo crear una flora propia. Es decir, como que convertirse casi que en ese árbol, en ese moriche que crea su propio ambiente. Y quisiera saber luego, claro, han pasado 4 años de la pandemia, 2 años desde que este libro, pues digamos que fue totalmente terminado. Si esa flora se creó, ¿cómo va esa flora propia? Sí, pues digamos una flora como a tres bandas. Hay una flora que digamos yo traté de intervenir, pues yo hice cosas mientras en el lugar donde a ratos vivo. Tengo como doble vivienda, vivo entre Medellín y este lugar. Es un lugar pues en el campo, muy cerca de la ciudad, pero es un lugar campestre. Entonces yo he hecho cosas buenas y malas, porque uno tiende a, pues sobre todo cuando se va a vivir al campo, tiene como una fantasía, quiero sembrar esto, voy a hacer unas flores acá para que no sé qué, eso que cuenta Virginia Woolf en sus reflexiones sobre el arte de la jardinería. Y hay cosas que son errores seguramente, Claro. ¿cierto? Entonces, una cosa que uno hace mal, entonces yo, por ejemplo, hay un falso laurel que había acá y creo que se podó, uno de ellos se podó de mala manera, entonces el árbol está ahí como sufriendo, y hubo otro al que se le hizo como una jardinera cerca y el cuello del tronco, un árbol muy viejo, se pudrió y el árbol se reventó. Y en plena pandemia, yo ya había escrito el libro, ese árbol se cayó, eso hizo un estruendo impresionante, dejó ahí como un vacío muy tremendo donde nosotros vivimos, como que era, bueno, uno se asomaba y veía un árbol y ahora no está, hay un vacío de, no sé, de 30 metros, porque era un árbol enorme, entonces se ve toda la montaña, entra más sol. Entonces creo que hay como una mutación que es muy interesante de percibir cuando has estado en un lugar mucho tiempo. 4 años no es mucho tiempo, pero es suficiente para ver qué pasó, Claro. ¿cierto? Y están pues esas otras mutaciones en las floras como narradas, en las floras imaginadas, y eso también me parece muy especial, porque lo que hemos visto en estos últimos 4 años es la gran disrupción de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial sí que ha ayudado a imaginarse, digamos, más allá de lo que uno pensaba la actividad de la flora, o sea, lo que se hace con plantas, la manera en que se imaginan las plantas, que se pueden narrar, que se puede especular sobre ellas, es impresionante. Entonces, pues hasta eso ha cambiado y sí, pues digamos, mi manera de imaginar la flora se ha movido porque pues también he conocido nuevos libros, he visto nuevas obras de arte, he visto más películas, porque al contrario de lo que uno creería, ese lugar secundario de la flora es raro, porque la flora siempre ha estado ahí, Ujú. siempre ha estado ahí. Entonces, descubrir nuevas cosas, sobre todo del pasado, es muy impresionante. Descubrir nuevos herbarios, nuevas piezas de ilustración, es una cosa realmente maravillosa. Y eso no es gratuito, o sea, eso permanece abierto porque es que la variedad formal, visual, estructural de la flora es impresionante. O sea, no hay nada en el arte, en la arquitectura, en la creación humana que se le parezca en cuanto a innovación formal, creación de capacidades, es muy impresionante. A mí me gustaba mucho que había como una comparación un poco de cómo en la parte occidental hemos entendido el mundo vegetal, las flores, y cómo se ha entendido más en el lado oriental. Y hay una parte que dice es como el naturalismo poético. Y yo pensaba en eso como más allá de la flor como adorno, ¿no? Que es como que muchas veces uno dice como, ay, lo poético, y pensamos es como en decoración, en las plantas ornamentales. Pero me quería más como, y me gustaba esa idea, Efren, de la planta como esa cosa que al fin y al cabo nosotros no tenemos la capacidad total de penetrar, ¿sí me entendés? Entonces, en muchas partes del libro vos decís como la botánica imaginada, lo floral imaginado, como que hablando de esa imaginación al principio de esta charla, decía
cómo ha sido de difícil para una sociedad, por ejemplo, como la colombiana, estigmatizando tantas plantas como las que hay, sacarle poética a esas plantas, por ejemplo. Y vos haces un recorrido casi que histórico por cómo la planta de la marihuana o el borrachero, por ejemplo, se instauraron en nuestro pensamiento colectivo, pero cuánta poética nos ha hecho falta tal vez para entenderlas, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que la teoría de la empatía, que es lo que está detrás de eso, es especista. Sabes que estamos en un momento de crítica al pensamiento especista. Entonces, claro, nuestra solidaridad ha sido con lo que consideramos semejante. Y eso que más o menos Sí. cualquier amago de diferencia ya, digamos, resiente esa posible solidaridad de clase, de género, geográfica, de identidad nacional, ¿cierto? Y me parece que el siguiente capítulo fue, digamos, acercarnos a lo que más se nos parece, que son los animales. Entonces, bueno, creo que estamos en el turno de las plantas, pero creo que las plantas y los hongos tienen esa condición de alteridad muy fuerte. Las plantas son muy otras, o sea, se comportan de maneras muy diferentes, sobre todo porque no, en ellas no es tan fácil identificar la noción de individuo, Ujú. ¿cierto? Pues sobre todo porque una planta se puede reproducir a partir de un fragmento, ¿cierto? Eso digamos, es una diferencia muy grande. Claro. Cuenta además el hecho de que aparentemente no se mueven. Las plantas están obligadas al lugar y esa obligatoriedad de permanecer genera, digamos, como una gran inventiva. A mí lo que me parece es que la mentalidad nuestra ha sido fundamentalmente extractiva. O sea, yo creo que finalmente pasa por un problema que es como económico, pero también epistemológico. O sea, fíjate que la idea, digamos, fuerte del siglo XIX, que es, digamos, como un momento de dominio sobre la naturaleza, es la posibilidad de descubrir los secretos de las plantas. Toda la idea de la riqueza natural, de la idea de los recursos naturales, que hoy en día es una idea muy criticada, tiene a las plantas como el lugar desde donde hay que sacar algo. Entonces me parece que en ese sentido la imaginación es un poquito más generosa. La imaginación creo que es un poco más respetuosa, porque las claves de la imaginación, digamos, utilizan coordenadas que no son utilitarias. Ujú. Y en ese contexto, pues este libro sí propone como una oposición entre el uso práctico de la planta y la apropiación imaginativa, que pues también es extractiva, no nos digamos mentiras, pero Claro. pues, pero digamos que es otra cosa. Entonces sí, y pues específicamente la dualidad visual que uno ve entre Oriente y Occidente sirve para entender ese problema, porque cuando uno ve el arte botánico oriental, el arte japonés, digamos, de ilustración de plantas, en comparación con el arte, digamos, científico, con la ilustración científica botánica occidental, plantea unas diferencias muy grandes. A mí, por momentos, me parece que la ilustración botánica occidental, que es muy bella, que es muy provocadora, que a mí me encanta, tiene como una manía de querer saber siempre qué hay por dentro. Sí, claro, y Es- como es- una autopsia casi que a la planta. Claro, y por eso, digamos, uno puede pensar más la relación con las plantas más desde la perspectiva del archivo como algo vivo, del archivo vivo y no del archivo muerto. Creo que la ilustración científica oriental seguramente tenía finalidades un poco parecidas, pero uno ve que hay unos ideales de contemplación, de deleite con la forma. Me gusta mucho como ese aspecto atmosférico que tienen, digamos, las representaciones de plantas en el arte botánico japonés, por ejemplo, de principios del siglo XX. O sea, hay una etereidad, hay como algo simbólico que yo creo que se pierde en el otro arte, donde es importante ver los órganos sexuales de las plantas, dónde están ubicados, cómo se ve de este lado y cómo se ve de otro. Entonces es un arte mucho más analítico. Y el otro yo creo que quiere captar es más las resonancias estéticas y no estéticas que la planta tiene en uno. Entonces sí, probablemente son dos modelos y fíjate lo que pasa con el alcanforero que Ujú. viene de Japón a Colombia y es que debe indicar algo el hecho de que esos árboles que sobrevivieron a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki sean patrimoniales.
Esos árboles son objeto de una protección importante. Es por esa protección que a alguien se le ocurre en una fundación repartir, digamos, arbolitos nacidos de semillas de esos árboles. O sea, es todo un gesto y es un gesto, digamos, que tiene una dimensión que va más allá, digamos, de lo ambiental, de reforestar. Yo creo que es un ideal que es existencial. O sea, esa Claro. persona que está pensando en eso está pensando en otra cosa. Total, y que también está relacionado íntimamente con la memoria, es decir, ese tipo de gestos con las plantas, incluso el gesto más básico que es regalarle a alguien que queremos una planta, tiene que ver con nuestro paso por el mundo y que esa planta, esa flor, esa orquídea o lo que sea, también es un agente de memoria, una representación simbólica de mi propia existencia. Sí, el problema de la memoria vegetal es tremendo. O sea, eso es un campo de posibilidades muy grande. Es algo que solo está entendiendo la neurobiología vegetal muy recientemente. Es un campo muy joven, de un desarrollo impresionante. Hacen muchas mediciones para intentar entender qué posible dimensión de la temporalidad hay allí. Pero digamos, solamente desde el punto de vista simbólico, un árbol es un mojón existencial muy impresionante. ¿Sí? Y creo que lanza preguntas muy fuertes, preguntas como que lo desacomodan a uno. Y eso, digamos, tiene su magia, digámoslo, pero también es un dato. O sea, eso está ahí y es una cosa factual con la que hay que lidiar de alguna manera. Efren, hay un término que a mí me gusta mucho que lo pones tú y yo lo había leído en este libro muy lindo de Ida Vitale, que, o sea, cuando te leí lo pensé mucho, y es ese como el tema del jardín interior, ¿no? Como esa idea de que uno florece por dentro o echa raíces o bueno, como todas las metáforas que tenemos respecto al jardín interior. Y quería que vos me hablaras de eso. Lo que pasa es que es una idea que probablemente es literal. O Ujú. sea, hay flora intestinal, por ejemplo. Entonces uno diría, estamos compuestos de cosas que son quizás vegetales en un sentido amplio. La idea de paisaje interior es otra como periférica. Yo la recuerdo de un escritor de ciencia ficción que me gusta mucho, J. G. Ballard, y Ballard crea esa noción que es muy interesante. Lo que pasa es que paisaje tiene como un carácter más estetizante, el paisaje tiene que ver más como con la imagen, pero el jardín me parece que connota muy claramente la idea de cultivo. Ujú. Y entonces a mí me parece que el jardín interior es una idea muy bonita porque lo convierte a uno en un lugar, pues como donde puede haber germinación, donde puede haber, digamos, muerte también, Claro. donde puede haber florecimiento, donde puede haber trasplante. Y a mí, digamos, lo que me interesó mucho de este mundo de las plantas en este libro era como la capacidad que ellas tenían de ofrecernos metáforas. Entonces, por ejemplo, a mí la idea, por ejemplo, de la invasión vegetal o la idea del árbol viajero o la posibilidad del trasplante, me parece, o del injerto, por ejemplo, me parecen ideas muy, muy fuertes. Y el jardín tiene eso, porque el jardín tiene, digamos, como una capacidad de... El jardín es como una metonimia, si uno quiere, como de Mm. la relación que podemos tener con el mundo vegetal completo. Y eso creo que es como muy especial. Hay una edición que hicieron de Sumario de Plantas Oficiosas, que no sé si está por acá. Es una edición que hicieron en Uruguay. Y esa Mm. edición es muy bonita. La hizo Criatura Editora. Ah, sí, por aquí está. Y esa edición tiene algo muy particular. Y es que la ilustradora que se llama Laura Carrasco, que hace un trabajo muy bonito, hizo una tapa, como llaman ellos, una tapa y una contratapa. No sé si la ves bien Sí. claramente narrativa. Entonces está muy claramente en este juego que ella hizo como una especie de narración donde hay especies vegetales. Pues yo le decía que lo único, como en lo que me había dejado en evidencia, era que el ojo de poeta, que es uno de los grandes protagonistas de mi libro, está aquí completamente a sus anchas. Y no quisiera ser reconocido por alguien que no fue capaz de luchar contra el ojo de poeta, que es una lucha fratricida en la que estoy hace 4 años. Todos los días, a toda hora arranco de esas matas. Yo entro a mi casa y me traigo 4 plantas de esas porque son impresionantes. Entonces, como que está también esa idea de desborde,
de lo indeseado. Y Mm. digamos, a todos los que nos gusta la jardinería, sabemos que es un arte lleno de aleatoriedad. O sea, el control sobre las variables que definen el jardín no es tan fácil. Y eso a mí me parece extraordinario. Entonces, sí, digamos la idea como de que el libro también, al ser un ensayo, es un libro como de una interioridad poblada por lo vegetal, me parece muy sugestiva. Total, y mira que recientemente he conversado con algunas amigas y amigos sobre el tema de lo vegetal y animal como en la agenda tanto académica como literaria, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y uno, digamos, a mí me da cierto pudor como que decir una opinión muy categórica sobre el tema, pero sí creo que todo este tema de abrazar a los árboles y de, no sé, como de recoger piedras y tenerlas un poco como en exposición en la casa para demostrar algún tipo de afinidad con la naturaleza, lo que está creando en ciertos casos es como una literatura muy débil sobre la naturaleza, ¿sabes? Como que una literatura tan débil que no le va a hacer justicia a lo que deberíamos hacer frente a la narratividad del mundo natural y como siempre, pues se va a desbordar por otros lados y en otros momentos, ¿no? Digamos que cuando yo escribí este libro, la moda estaba, digamos, como empezando. Había muy buenos libros ya sobre las plantas, los libros de divulgación sobre la pregunta, digamos, fuerte sobre las plantas ya se habían empezado a publicar. Mancuso ya llevaba tres, cuatro libros publicados en esa época. Estaba ese género que en Estados Unidos empezó a volver muy popular y era ese género como de la memoria del científico que trabaja en el bosque, en el desierto, en el polo. Entonces, digamos, teníamos referentes, pero sí creo que la pandemia pone un poco en abismo esa cuestión, o sea, sí, sí genera como una explosión de ese tipo de cosas. Y yo pues lo que alcancé a hacer en mi libro fue una distinción que hoy de pronto pensaría de manera diferente entre, digamos, un acercamiento genuino y honesto a lo vegetal y, digamos, la respuesta más o menos refugiada en el lugar común del poder sanador de las plantas como una compañía, como, digamos, un alivio, un lenitivo, digamos, como a los problemas existenciales, que sabemos que es así. Claro. Hay un libro que se volvió popular hace poco, hace unos años, lo tradujo Debate, que se llama La mente bien ajardinada. Y es un Ujú. libro que aporta una gran cantidad de estadísticas. Y ya que estás hablando del jardín, como del papel que, por ejemplo, tienen las huertas comunitarias y los jardines, por ejemplo, en el trabajo con comunidad carcelaria, que a mí eso me pareció bien interesante, o con grupos, digamos, asolados por la delincuencia juvenil en Ujú. espacios urbanos. Eso está comprobado, pero creo que lo que nos permite el ensayo, lo que nos permite la literatura y lo que nos permite la filosofía y el arte, digamos, es como acercarnos, digamos, como de una manera menos complaciente. Porque yo sí creo, lo dije en algún evento en el que participé, creo que hay como un buenismo. Sí, y una condescendencia también. Yo tengo un amigo que es antropólogo y me decía una cosa así, él es así como muy, muy brocha, como dicen los argentinos para hablar. Me decía, es que él es pues muy paisa también, y decía algo así como, no, es que ¿quién dijo que los indígenas, que los indios eran ecologistas? No, hay una cantidad de tribus que piensan que los árboles son los enemigos y eso es cierto. Entonces a mí por eso en sumario y en otras cosas que he hecho, me interesa mucho, por ejemplo, la idea del árbol malo, del árbol asesino, de la planta vengadora, que es una Del cosa que árbol está venenoso de Blake. exactamente. Entonces eso está. Y cuando mi siguiente proyecto vegetal fue la vorágine, yo estuve dedicado todo el año pasado y parte de este a metérmele a la vorágine. Yo llegué a la novela como con una especie de buenismo, con un ecologismo, como no, la vorágine es un llamado a no sé qué, es un lamento por no sé qué, pero cuando uno entra en la vorágine, o sea, esa exacerbación de los árboles es impresionante. Los árboles son, digamos, son el oponente, son el antagonista Claro. humano. Y por eso, quizás ahora se me pasó algo, me deja muy,
muy contento que hayas usado hace rato la palabra agente para referirse a las plantas, porque las plantas siempre han sido consideradas como entes pasivos. Y yo creo que lo que ofrece la literatura vegetal genuina, Clarice Lispector, Horacio Quiroga, Carrasquilla, Blake, todos estos poetas de los que hemos hablado, Whitman, Dickinson, es que las plantas están ahí con una singularidad y con un papel fuerte. Entonces Claro. no son decorados, no hacen parte del fondo, ni son solamente lindas, que lo son, sino que son seres particulares, llenos de enigmas, llenos de incomprensión, llenos de capacidad de destrucción. Y bueno, a los que nos gusta la literatura sabemos que la vida es así. Entonces, Exacto, yo siento que eso, lo que más me gusta, Efren, de tu propuesta en el libro y de algunos libros, por ejemplo, bueno, no podría mencionar, no sé, a Juan Cárdenas, que también ha trabajado esta naturaleza también como una naturaleza violenta, una naturaleza pues que se toma los lugares, que se toma ciertos espacios y lo que me insta como a seguir creyendo en que el espacio de la ficción, la conciencia ficcional, ya sea desde el ensayo, desde la poética o la novela, como uno lo decía, puede crear el escenario donde la comunicación con las plantas rompe la idea de verticalidad u horizontalidad, sino que es otro tipo de comunicación, porque claro, uno dice, no, Derrida decía que los animales tenían su forma, o sea, que el animal está, estoy yo en él reflejado, ¿no? Como está, existe porque yo lo veo y yo lo veo porque existe. Mientras que la planta, como no se mueve, entre comillas, sigue existiendo ahí, ¿no? Sigue permaneciendo ahí. Y hay un sentimiento que a mí me gusta mucho y que lo pones en una frase en la que mencionas a tu madre y es como el desdén también, ¿no? Como que trabajar en la planta, trabajar en el jardín es como tan satisfactorio como en muchos momentos, lo digo en mi caso, a mí me encanta el jardín, soy una mujer pues también del campo y me he jactado muchas veces, a mí ninguna mata se me muere, pero muchas veces cuando las veo, la hoy lloviera, porque también qué pereza esta relación con algo que en un mundo en el que todo te termina dando cierta productividad, eso no lo da. O sea, simplemente está ahí esperando casi. sí, yo creo que ese sentimiento es genuino en la gente que se dedica a las plantas. O sea, la abnegación completa, la relación completamente amable y satisfactoria no existe, ¿cierto? Las plantas son muy jodidas, las plantas Sí. son muy fregadas, los árboles se le resisten a uno. Entonces, quien diga que ahí encontró, digamos, como el escenario pastoril, digamos como eso, como la égloga, no. Y por eso a mí me gustan, digamos, los fenómenos como de doble cara. Ujú. Y yo creo que eso es lo que pasa con el ojo de poeta o con el buchón de agua, por Sí, hablar de otra invasora. Es que son plantas que son capaces de molestar y de ser agresivas y dañar y destruir a pesar de la belleza. claro. A mí la belleza como problema me interesa muchísimo y yo estudié historia del arte, me interesa mucho la filosofía del arte y creo que crecí como muchos de los que estudiamos arte y literatura, como con una idea de odio a la belleza. Nos Mm. gusta la belleza, pero la odiamos políticamente porque la belleza es superficial, es frívola. Ahí hay un gran odio en muchos sentidos a lo sensorial, ¿no? Y pero digamos que con el tiempo yo aprendí a ver el potencial político de la belleza en todo. Lo que pasa es que cuando uno se enfrenta a las plantas, la belleza en lo vegetal es de otro tipo, ¿cierto? Y creo que al ver uno los estragos de estas dos planticas, por ejemplo, o del retamo espinoso, con el que ustedes allá tuvieron un problemita hace poco, esa planta también es muy bella, es muy particular. Uno nota que el problema de la intencionalidad humana con la planta es absolutamente secundario, porque las plantas, es mi impresión, las plantas son como los viejos, mi papá y mi mamá, que tengo un amigo que lo define así. Problema con los papás de uno es que no hacen caso. Ellos para donde van, van. Y yo creo que las plantas son así. Entonces, quién sabe a quién se le ocurrió traer una matica de la Tumbergia alata de algún viaje, quién sabe si vino, digamos, de África, digamos, directamente o de otra parte, y le pareció hermosa,
y bueno, eso se convirtió en un problema. Son hermosas, o sea, los setos cubiertos por el ojo de poeta son impresionantes. Sí. Pero, o sea, la destrucción que operan no solo sobre la naturaleza, sino sobre la arquitectura, sobre los acueductos, sobre las zanjas, es impresionante. Es como a mí, yo siempre que pienso, incluso yo escribí hace un tiempo como unos poemas de ciertas plantas y estaba el ojo de poeta y a mí me asustaba su abrumadora belleza. Es decir, como que, como crea casi que, como toma estructuras vivas o estructuras arquitectónicas muy rápido y Mm. las completa, o sea, como que crea un ente nuevo y es muy aterrador, o sea, a veces pienso en Río Negro, sí que obviamente vos sabes hay hoja de poeta por todas partes y me acuerdo de niña ver estos árboles casi, o sea, como estas mallas y estas fincas abandonadas cubiertas por el ojo de poeta y le decía a mi mamá como esa casa está que camina, o sea, tiene tanta vida encima que la está ahogando y creando como otra forma. Y otra planta que me parece simbólicamente tremenda es el anturio, porque mira, yo no sé si vos conoces una obra de Beatriz González, que incluso la tengo aquí que la saqué, y la obra se llama Señor Presidente, qué honor estar con usted en este momento Eso. histórico. Y ella reemplaza el ataúd por un ramo de anturios, ¿no? Y siempre he sentido que el anturio, como muchas otras flores, siempre es esta flor que, por ejemplo, yo tengo uno y cae el granizo así, lo rompe, lo totea y un mes después está otra vez ahí como revitalizado y es una mata como de viejos. Yo no le veo a una joven de 15 años un anturio en la casa, es una mata que le empieza a gustar a uno como de señora, pienso yo. Y me gusta esta idea de esas plantas simbólicas y yo creo, Efren, que en el sumario sí está muy bien narrada esa idea de que la mata, por ejemplo, ninguna cosa más mística que las plantas, ¿no? Desde la mística real de poder abortar gracias a muchas plantas, hasta la brujería o hasta, bueno, como que infinidad de significados que uno como humano le puede dar. Y para ir finalizando, Efren, hace poco escribimos para una alianza que está haciendo la HJCK con una iniciativa que se llama Tinta, que mandan unos libros mensualmente a los suscriptores. Y yo te citaba en el ensayo que hicimos sobre el estado de vegetar. Y yo pensaba también como que vegetar es darle tiempo a la vida. Es decir, como que la vida toma un tiempo muy específico. Nadie sabe, o sea, cuando una embarazada está sentada, literalmente está haciendo un riñón, ¿no? Literalmente está creando neuronas. Y eso es una especie de vegetación, ¿no? Abrirle espacio a la vida. Y eso me gusta de tu libro. Yo me obsesioné con el tema de la espera, con el tema del retardo, con el tema del aplazamiento unos años antes, te cuento. Yo tuve mi primer periodo sabático, el primero del que gozaba en el año 2019, y yo soy muy amigo de unos editores chilenos, de una editorial independiente que se llama Mimesis, y en una estancia que hice por allá, ellos me propusieron escribir un libro sobre Marcel Duchamp. Es Ujú. como uno de mis mojones existenciales. Y a mí siempre me han intrigado mucho los silencios, la pereza, el dejar de hacer, el nunca, digamos, oponerse, sino abstenerse. Toda esa idea que está en el Bartleby de Melville me pareció muy interesante. Entonces yo, cuando estuve escribiendo ese libro, ese fue mi libro anterior a Sumario de Plantas Oficiosas, yo traté de analizar como en la cultura, en el mundo de la producción artística y de la literatura, esos gestos como gestos, o sea, que generan subjetividad, que crean cosas. Entonces, cuando yo me enfrenté con el mundo de las plantas, para mí la idea de la pereza, la idea de la inactividad, no era, digamos, ajena. Yo venía a leer muchos libros sobre eso, como de, digamos, muchas teorías políticas que han reivindicado, digamos, como la necesidad de mermar la producción, la necesidad de detenerse, de no producir permanentemente. Sabemos que antes de las plantas hubo un boom de libros sobre eso, los libros de Byung-Chul Han, Sí. los libros de Berardi, de una cantidad de autores, y hubo uno que me impresionó mucho, un libro que se llama, un libro de Jonathan Crary que se llama 24/7.
Sí. Es un libro extraordinario, no sé si lo conoces, es una investigación sobre la historia del dormir. Entonces, Clara y lo que hace es tratar de mostrar los impactos que cosas como la luz eléctrica, el telégrafo, la telefonía, las autopistas, los automóviles y luego las pantallas, las redes sociales y todo lo demás produjeron en el sueño. Entonces hace un análisis que parte de una cosa extraordinaria, cuenta de un experimento que hicieron en el Pentágono tratando de estudiar una especie de pájaros que era capaz de volar muchos días por unas necesidades migratorias sin dormir. Entonces, Uy, Clara y parte de eso y muestra cómo hacia dónde va la investigación militar es una manera de saber hacia dónde va el mundo, ¿cierto? Entonces, mostraba a Clara ahí cómo había un gran interés en la producción de un ser humano que no necesitara dormir. Y a mí me pareció sumamente fuerte esa idea de que la última resistencia es el sueño, porque el sueño es un estado de absoluta improductividad total. y la espera y la pereza, que son, digamos, formaciones parecidas que Duchamp defendió mucho, a mí se me activaron cuando empecé a escribir sumario. Y cuando empezó a ver tanto la idea de personas en cuidados intensivos, no se mueve, están como un vegetal, etcétera, eso, digamos, empezó a hacer resonancias muy grandes. Y creo que como que el paquete emocional fuerte llegó cuando, pues, digamos, me dio por evocar la historia de una prima que tuve, que está ahí presentada como un personaje en el libro y que padeció una parálisis, yo creo que desde que nació. Entonces, esta prima que tiene conmigo una diferencia de unos meses y que ya murió, fue siempre como una presencia habitual en la familia nuestra. Las familias antioqueñas, como vos sabes, están llenas de gente. Entonces, yo tengo un mundo de primos, pero impresionante. Entonces, ella siempre estaba. Claro. No mencioné a la hermana de mi abuelo que también tuvo una parálisis, pero fue por un accidente, pero siempre hubo, digamos, dos personajes que no se podían mover. Les tenían que dar la comida, eran dos mujeres, además las tenían que alimentar, bañar, y eso, digamos, creó como una dialéctica que es muy interesante para entender ese problema. Y las plantas, esa es una de las enseñanzas que dejan, y es que vegetar no es una condición inferior, es probablemente el estado superior de la existencia. Y yo creo que hay mucho que aprender de eso. Al finalizar las conversaciones con los invitados de Literatura al Margen, siempre les pedimos que nos digan una canción, ya sea que hayan escuchado durante su momento de escritura o una canción que los haga recordar algo y que nos quieran contar esa historia. Y te cojo acá, Mansalva. Entonces, de pronto tendrás una canción que nosotros luego la pondremos aquí en Literatura al Margen. Tengo varias y una vez me hicieron una invitación de la Radio Nacional de Uruguay y me dijeron, bueno, queremos conversar. ¿A usted le gusta la música? Nos contaron, yo sí. Entonces dije, bueno, la conversación puede tener un playlist. Entonces yo hice un listado de canciones y hay de todo. Está Rush con The Trees, está El Choclo, está una canción de Héroes del Silencio, hay una ranchera que se llama Hierba Seca. Entonces, depende del género. A mí me gusta toda la música. Si quieres una guasca, te Una pongo una guasca. guasca. Vámonos con una Alaska, guasca. que es una canción terrible, como muchas de las canciones populares, es una canción terriblemente sexista y digamos, hace una comparación muy desobligante entre la mujer traidora y y la rama seca que pende del árbol, jamás vuelve a dar hojas verdes. No sé si quieres irte por ese lado y que nos pongan ahí como un statement sexista, pero yo menciono una en el libro, Ajá. también puede servir esa. Yo menciono, a mí me gusta mucho la salsa y hay una canción de Celia Cruz que está ahí que me gusta mucho, la he vuelto a escuchar, que se llama El Yerberito Moderno, te Sí, la recordarás. Traigo yerba santa, ¿cierto? Para sí. la garganta, ¿cierto? También tengo albahaca para la gente flaca. ¿Cierto? Entonces es como una maravilla porque es como una especie de catálogo y a mí me parece que resume como esa cosa popular que hay con las plantas, que a mí me parece muy especial. Yo todavía en el colegio tenía compañeros que cargaban una hoja de ruda en la billetera, ahí se ve lo viejo que estoy. Y era una práctica, eso abrían billeteras y había una rama ahí de De ruda. rudas terribles. Sí, ay, las plantas tienen un lugar muy especial en la música y hay unas que exploran muy claramente
como esa dimensión simbólica profunda. No sé, pienso ahora que hablaba de Héroes del Silencio, en Flor de Loto, la canción del espíritu del vino, que es una Total. flor ahí como mística. Pero también hay otras cosas preciosas, la canción en el rock en español, por ejemplo, la canción de Café Tacuba sobre el diente de león, Hermosa. hermosa porque parte de una cosa que sabemos, ¿no? Y es que el diente de león es una planta reparadora que llega para resolver un problema, normalmente de acidez del suelo, pero que luego se va. Entonces esos tapices de florecitas amarillas que vemos en la grama o el maní forrajero, por ejemplo, son, digamos, como intentos remediales muy discretos y vuelven y se van. Entonces hay mucha música. No, maravilloso, Efren. Quiero guardar silencio para escucharme bien, dejar de ser un sordo. Si hiciéramos un viaje al pasado, Efren, y fuéramos a donde ese Efren que está como pensando, está empezando pandemia, y dice, bueno, ok, voy a empezar a tomar unos apuntes, a ver esto qué, cómo termina, ¿qué le dirías a ese Efren? Ay, hijo de madre, lo que pasa es que a mí me pasaban dos cosas fuertes ahí, ¿cierto? A mí se me murió un primo al que quería mucho, se murió de COVID y bueno, digamos, era un primo con el que yo experimenté, al igual que con otros, mucho de mi vida en el campo, sobre todo en la finca de mis abuelos. Y también fue un momento duro porque mi compañera y yo quisimos tener un segundo hijo. Y Mm. digamos, hubo un aborto espontáneo en un momento muy duro. Entonces, nada, yo el de hoy seguramente le diría a ese que la posibilidad de regeneración siempre es posible cuando uno aprende de las plantas. Las plantas cicatrizan de una manera muy particular, ¿cierto? Y a mí eso me parece que es como la mejor enseñanza. Entonces eso le diría. Y lo otro es que le recomendaría estar preparado porque cuando ves el mundo con ojos vegetales, todo tiende a comportarse vegetalmente. Entonces te vuelves, digamos, solidario, compasivo en algunos niveles, pero también te vuelves indiferente o muchas cosas que a varias personas les parecen terribles ya no te parecen horribles. Vale. Entonces creo que también hay como que las plantas también son son maestras de indiferencia ante muchas cosas. Entonces le diría que cuidado. Se va a Efren, meter además en un tema del que no va a salir nunca, porque ahí estoy hace como 4 años y nada que salgo de las matas, todo lo que me piden que escriba, que piense, que proponga, es con matas y ya me volví como a donde llego, ay, llegó el de las plantas. Tengo un amigo muy machista, un amigo poeta que no va a decir el nombre porque no le gustará que lo mencione, que cuando yo publiqué este libro y me gané este premio me dijo, entonces estás escribiendo sobre maticas. Y yo, pues sí, y sí, eso es muy viril también, o sea, no hay problema. claro que sí. Entonces Efren, ahí estoy. muchísimas gracias por estar en Muchas este gracias, Camila. capítulo. Un Qué gran gusto, conversación. una belleza el podcast que tienen, muchos éxitos y aquí estoy para lo que necesiten, cuando Claro quieran. que sí, Efren. Un abracito. Bueno, querida, un abrazo. Chao, Cuídate. pues. Gracias por escuchar Literatura al Margen, un podcast de la HJCK, dirigido y presentado por Camila Willes. Síganos en todas las redes sociales como @la HJCK.